Hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a cubrir el tema de pendiente y ángulo de inclinación en un segmento de recta. Para ello, vamos a definir qué es una pendiente de una recta. La pendiente es el grado o la medida de inclinación que tiene una recta o un segmento de recta. Es la tangente trigonométrica de su ángulo de inclinación. Aquí tenemos la expresión matemática de cómo podemos determinar la pendiente en una recta. Con tan solo obtener la tangente del ángulo de inclinación, nos va a indicar lo que es una pendiente de una recta. Claro, eso cuando nosotros tengamos el ángulo de inclinación, pero si no lo tenemos, vamos a tener que aplicar esta expresión matemática que nos dice y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y a esto se le conoce como la pendiente de una recta que se le denomina o se le para este concepto. La pendiente puede tener 4 casos muy específicos. Puede ser positiva, negativa, puede ser 0 o puede ser una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que positiva es cuando la recta va a tener un ángulo entre mayor a 0 y menor a 90 grados. Negativa es cuando el segmento de recta va a tener un ángulo mayor a 0 grados, pero menor a 180 grados. ¿Qué pasa cuando la pendiente de la recta es 0? Aquí la recta está completamente horizontal. Y por consecuencia, no vamos a poder determinar el valor de la pendiente cuando el segmento de recta tiene una inclinación de 90 grados. Para ello, vamos a irnos a GeoGebra. Abrimos aquí el programa. Vamos a colocar 2 puntos para explicar esta parte. Ya que ingresé estas 2 coordenadas, aquí con el comando de recta, y vamos a hacer lo siguiente. Primer caso, cuando la pendiente son positivas, entiéndase lo siguiente. La inclinación de la recta va a ser mayor a 0 grados, pero menor a 90. Quiere decir que mientras la recta tenga esta inclinación, la pendiente será positiva. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la pendiente es negativa? En ese caso, el ángulo de inclinación debe ser mayor a 90 grados y menor a 180. Quiere decir que la recta va a tener estos intervalos de inclinación y en estos casos la pendiente es negativa. Tercer caso, cuando la pendiente equivale a 0. Es cuando el segmento de recta o la recta propiamente está completamente horizontal. Y por último, cuando la recta está completamente vertical, la pendiente equivale, o mejor dicho, la pendiente no la podemos determinar, ¿sí? Estos son los 4 casos. El ángulo de inclinación en un segmento de recta es aquel medido del eje X hacia la recta, medido en contra de las manecillas del reloj. Tenemos esta expresión matemática con la cual podemos determinar dicho valor.
Un pequeño meme para recordar este tema. Recordando que esta es la expresión de la pendiente, se lee de la siguiente forma. Siempre estoy pendiente de ti. Y de esta forma yo espero que así recuerden el cómo vamos a utilizar esta expresión matemática para determinar la pendiente en una recta. Ahora sí, vámonos con el primer ejemplo. Y nos dice lo siguiente. Encuentra la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 2,4 y 4, menos 3. Para ello, vamos a realizar lo siguiente. Necesitamos asignarle los valores de x1, y1, x2 y y2 a esas coordenadas. Y para ello haremos lo siguiente. De esos dos puntos, le coloco el valor de x1, y1 a la primera coordenada. Por consiguiente, x2 y y2 se las voy a asignar a la segunda coordenada. Y vamos a sustituir, teniendo en cuenta que vamos a seguir cuidadosamente los signos a la hora de la sustitución. Y tenemos lo siguiente. La expresión me dice x2 perdón, la expresión me dice lo siguiente. En la parte de arriba, y2. ¿Cuánto vale y2? Aquí está, negativo 3. Menos de la expresión. Y después voy a sustituir el valor de y1. Abajo, x2, que vale 4, menos de la expresión x1. Entonces, aquí va a haber un cambio de signo, ¿sí? Repito, y2 menos y1. Y en la parte de abajo, x2 menos de la expresión x1. Realizamos las operaciones. Menos 3 con menos 4 me queda negativo 7 en la parte de arriba. En la parte de abajo me quedaría 4 y menos por menos me va a dar una cantidad positiva. Por eso 4 más 2 me va a dar 6. Y esto es justamente la pendiente de este segmento de recta, que como tal nos podríamos preguntar, ¿y eso qué nos da a entender? ¿Sí? Muchas veces se nos complica determinar la pendiente en nuestra mente si es una recta que está positiva o negativa o con qué ángulo, ¿sí? Y para ello vamos a determinar ahora el ángulo de inclinación para tener mejor, una mejor perspectiva de esto. Para determinar el ángulo de inclinación vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a sustituir en la expresión y vamos a obtener el ángulo de la siguiente forma. Tangente a la menos 1. ¿Sí? Le sacamos el inverso a la tangente del valor que acabamos de obtener, que es de menos 7 sextos. ¿Sí? Utilizando nuestra calculadora, ¿sí? Llegamos al siguiente resultado. El ángulo es de menos 49,39 grados. Y de esta forma estamos encontrando el ángulo de inclinación y el valor de la pendiente. Gráficamente vamos a tener lo siguiente, y algo bien importante. El signo me está indicando que el ángulo que estamos obteniendo es en contra de las manecillas del reloj.
Sí, gráficamente tenemos lo siguiente. Colocamos ambas coordenadas, ¿sí? Y el ángulo que tengo aquí está siendo medido de la parte positiva de las X hacia la recta. Por eso me salió positivo, ¿sí? Pero recordamos que este ángulo es el mismo que está aquí, que es del lado negativo de las X hacia la recta, y por eso la pendiente nos dio un valor negativo. Queremos utilizar GeoGebra. Para esto tendríamos que hacer lo siguiente. Primero que nada, tendremos que ingresar ambos valores, los cuales son los siguientes. Colocaríamos el primer punto, que sería, paréntesis, negativo 2,4, y la otra coordenada sería 4, negativo 3. Aquí está justamente la información que nos dieron al inicio. ¿Qué puedo hacer? Unir esos segmentos, ¿sí?, con este segmento de recta, ya sea con el segmento de recta o con el comando que dice recta, ¿sí?, cualquiera de los dos. Yo voy a colocar este que dice recta. Doy clic en A y después clic en B. Para verificar que el valor que encontré es correcto, hay un comando que me dice pendiente. Aquí en las herramientas no aparece, ¿sí? Sin embargo, al darle más, aparece el comando que dice pendiente. Le voy a dar clic y lo único que tengo que hacer es darle clic sobre el segmento de recta. No importa en qué parte de dicha recta. Le doy clic y aquí me aparece el valor de menos 1,16, que si yo lo comparo con el valor que tengo aquí, al dividir menos 7 sextos, esto es igual a menos 1,16 unidades. Y esto me indica que mis procedimientos han sido correctos. Otra forma de verificar este resultado es de la siguiente forma, obteniendo el ángulo, ¿sí? Pero para ello necesito hacer lo siguiente, ¿sí? Necesito colocar una recta horizontal. Voy a colocar, o voy a unir estos dos puntos, mejor dicho, y ahora sí, con el comando de ángulo voy a medir de la siguiente forma, ¿sí? Aquí me aparece este ángulo, ¿sí? Pero lo medí al revés. Primero le di clic en el segmento CD y después en el segmento AB. Lo voy a volver a medir. Ahora sí, ángulo. Y primero doy clic en el segmento AB y después en el segmento CD. Y aquí está el ángulo en cuestión, 49,39 grados. Y este ángulo es justamente el que nosotros tenemos aquí. La única diferencia es que el signo me está indicando que está siendo medido en contra de las manecillas. Está siendo medido, ¿sí?, en contra de las manecillas del reloj, ¿sí?, que sería en el ángulo que está aquí. Continuamos. Ahora vamos a determinar
la pendiente y el ángulo de inclinación de los segmentos que van de A a B y de C a D. Para ello tenemos justamente estos 4 puntos, ¿sí? Punto A es 3, menos 4, punto B 7,5, el punto C es 2, menos 2,8 y por último tenemos el punto D que es 1,0. Aquí me pide que determinemos la pendiente y el ángulo de inclinación de dichos segmentos. Lo que yo voy a hacer es dividirlo, ¿sí? Voy a tomar el primer segmento, que es AB, y voy a nombrar justamente quién va a ser X1, Y1 y por consecuencia quién será X2 y Y2. Y voy a sustituir en la expresión correspondiente de la pendiente, cuidando los signos. Y me quedaría Y2, por eso es 5, menos Y1. Y aquí debemos de tener especial cuidado. Como aquí el valor de Y1 tiene un signo negativo, yo lo coloco entre paréntesis y debo de colocar también este signo de la propia expresión para la pendiente. Abajo, ¿qué me dice? Y2, perdón, X2, por eso es 7, menos X1. Y hacemos las operaciones. ¿Qué va a pasar aquí? Menos con menos me va a dar una cantidad positiva. 5 más 4 me da 9 y abajo 7 menos 3 me va a dar 4. ¿Ok? Y de esta forma obtenemos la pendiente. De igual forma, como en el ejercicio anterior, podemos determinar el ángulo de inclinación de la siguiente forma. Tangente a la menos 1 del valor que obtuvimos hace un momento, que es 9/4. Vamos a hacer lo siguiente, con la calculadora ingresamos esos valores, tangente a la menos 1 de 9/4 y me da 66,03. Ok. Y lo hacemos de la siguiente forma. Shift, tangente. Y colocamos 9/4. Le doy igual. Y aquí tengo los 66,03 grados que tengo aquí como respuesta. Y básicamente de esta forma estamos determinando tanto la pendiente y el ángulo de inclinación del primer segmento. Vamos ahora a determinar la misma información, pero con el segmento que va de C a D. Para ello, volvemos a asignar quién será X1, Y1 y quién será X2 y Y2. Hacemos la sustitución, recordando que es Y2, 0, menos Y1, que en este caso es 8. En la parte de abajo me dice X2, que es 1, menos X1. Y aquí están los datos. Nuevamente aquí tenemos que tener especial cuidado en cómo vamos a hacer la sustitución. 0 menos 8 me quedaría negativo 8. En la parte de abajo, como hay un cambio de signo, me quedaría 1 más 2 sería 3. Me da una pendiente negativa. Obtenemos la tangente inversa de esa información para obtener el ángulo de inclinación. Y me quedaría lo siguiente. Tangente a la menos 1 de menos 8 entre 3. Y obtengo un dato de menos 69,44 grados. Es justamente lo que tengo aquí. Recuerden,
Cuando nos queda un ángulo negativo es porque está siendo medido de la parte negativa de las X hacia la recta, ¿sí? Si quisiéramos obtener el ángulo positivo, le tendríamos que sumar 180 grados. Gráficamente tendríamos lo siguiente, jóvenes. Aquí tenemos el segmento AB y el ángulo de 66.4 grados. Y el otro segmento, que es de CAD, tenemos un ángulo de 69.44 grados. Claro, recuerden que este ángulo es negativo por cómo está siendo medido, de la parte negativa de las X hacia la recta, ¿sí? Y de esta forma estamos determinando el ángulo de inclinación y la pendiente de una recta. ¿Cómo podemos también verificar o visualizar qué es la pendiente, jóvenes? De la siguiente forma. Con respecto al primer ejercicio que resolvimos. ¿Sí? Tengo aquí la información. Estoy colocando este punto por lo siguiente. Contemos los cuadritos que están de este punto hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6 de base. Ahora, ¿cuánto tengo de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo me coloco aquí, en el punto B, se formaría, digamos, este triángulo. Lo voy a dibujar. ¿Sí? Y haciendo referencia al punto B, ¿cómo obtendría yo la tangente de este triángulo? Aquí tengo 7 unidades de altura y aquí tengo 6 de base. ¿Sí? Entonces, sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero recordemos que este valor es negativo y este es positivo. Por eso, la pendiente es menos 7 sextos, que es justamente lo que tenemos aquí. Menos 7 sextos. Insisto, aquí son 7 unidades en el segmento B y tenemos 6 unidades en el segmento A. Y esa es justamente una forma gráfica de cómo determinar la pendiente, jóvenes. Les pido de favor que realicen este par de ejercicios que se encuentran en el libro de texto, en la página 76, y son 2 problemas. Ejercicio 17, que me dice, utilizando la información de la figura, es determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de la pirámide, y el ejercicio 18, que nos habla de un avión que vuela de Toluca a una altura de 3.300 metros y empieza su descenso en línea recta hacia la Ciudad de México. ¿Qué pendiente toma el avión justamente para descender? Si existen 55 kilómetros de separación entre ambas ciudades. Aquí está la figura del primer ejercicio y la figura para el segundo ejercicio. Y de esta forma, jóvenes,
Estamos cubriendo el tema de pendiente y ángulo de inclinación en un segmento de recta. Gracias.